Hola, muy buenas, sed bienvenidos un día más al canal de Nubion. Mi nombre es Guillermo y hoy vamos a hablar de los centros de trabajo y centros de máquina en Business Central. Unos puntos que ya estuvimos hablando sobre ello en vídeos anteriores, cuando estuvimos creando esas órdenes de producción, estuvimos viendo cómo configurar esos productos que vamos a producir cuando gestionamos nuestras rutas. Hay que recordar que en esas rutas pues, es donde añadíamos esos centros para saber un poquito pues, cuánto nos iba a llevar, el coste unitario por hora de nuestros técnicos, de nuestra máquina, y que de alguna forma podíamos coordinar con nuestra lista de materiales pues, para saber en qué orden habría que hacer esa operación, ¿no? Os lo estuve, como comento, mostrando a la hora de crear esa orden de producción, pero sí que en este vídeo lo que quiero es detallarlo un poco más y que quede claro cuál es su funcionamiento, ¿no? Ya que dependiendo del nivel de detalle que queramos en esa producción, queramos visualizar en nuestra empresa, pues sí que nos va a venir mejor uno u otro. Lo que tenemos con lo que nos tenemos que quedar de los centros de trabajo es que sí que aquí va a ser obligatorio el crear un grupo de centro de trabajo, que podría ser pues lo que es el departamento en sí de nuestra empresa, pues lo que es el departamento de producción, generalizarlo con eso, o directamente lo que es un grupo o lo que es un departamento que se dedica al ensamblado. Es un poco agrupar pues esos centros de trabajo. Un ejemplo sería, pues, como os comento, ese departamento de producción. Podemos tener dos apartados de fabricación, fabricación 1 o fabricación 2, que eso sería ese centro de trabajo. Y sí que de ese centro de máquina, si como os digo queremos detallarlo un poquito más, pues lo podríamos desglosar en máquinas o también crear nuestros técnicos, ¿no? Lo que serían esos empleados que están fabricando ese producto y que le vamos a establecer un coste por hora. Y en ese centro de máquina pues agruparemos, tenemos que obligatoriamente establecer nuestro centro de trabajo y pues luego podemos hacer configurar el sistema de tal forma que cuando añadamos ese centro de trabajo en nuestra ruta pues también nos detecte pues esos datos que hemos añadido en nuestro centro de máquina y nos lo agrupe todos esos datos. Vamos a mostrarlo por dentro. Por ejemplo, este departamento de montaje, pues como veis, tenemos creado pues departamento de producción, subcontratista, producción 2. Entonces, pues como comento, pues lo que es esa agrupación de centros de trabajo. Lo primero de todo, establecerle un código, un nombre de departamento. Podemos también establecer pues que se bloquee durante el periodo que deseemos. Importante pues configurar cuál va a ser nuestro coste unitario directo cuando añadamos este centro de trabajo en la ruta, si va a tener algún porcentaje de coste indirecto para aumentar ese coste, si tiene alguna tasa especial, que esto nos lo sumará a nuestro coste unitario. Todo esto, como veis, pues nos lo tiene que sumar a nuestro coste unitario, que en este caso lo tenemos puesto como que va a ser un coste por hora, ¿no? Entonces, pues a la hora cuando hagamos el cálculo y establecemos esa ruta, cuando hagamos ese tiempo de ejecución, pues nos hará el cálculo y a la hora de calcular nuestro coste del producto final, pues nos lo tendrá en cuenta, ¿no? Apartados de subcontratista, vamos a establecer aquí nuestro grupo contable. Pues como ya habéis visto en casos anteriores, pues sería una forma de poder establecer a qué cuentas contables nos lo va a llevar. En este caso pues no tenemos nada gestionado, pues también a qué grupo de registro de IVA va a tener ese producto. Es un poco para llevar lo que es el apartado de contabilidad, ¿no? Y aquí sí que para saber la capacidad que va a tener este centro de trabajo, y cuando lo revisemos en nuestro calendario, pues vamos a ver
qué capacidad tenemos por anualmente, semanalmente, según queramos, según seleccionamos en ese desplegable que ahora os enseño, y lo podamos comparar pues a medida que vayamos creando esas órdenes de producción, pues poder ver esa diferencia y cómo tenemos esa capacidad en nuestra empresa. Pues esto lo hemos configurado por horas, que tenga una capacidad de 1, una capacidad de 100, y aquí sí que establecer pues que son turnos de lunes a viernes, ¿no? Desde aquí. Y desde aquí pues podemos ver pues diariamente pues de qué hora a qué hora va por día, y luego pues nos lo tendrá en cuenta a la hora de mostrarnos ese calendario y ver esa capacidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, pues si nos vamos a este centro de trabajo, habéis visto cómo, recordad que lo tenemos puesto como hora, en una capacidad, y pues, por los 2 turnos pues tenemos esos 2 turnos diariamente, y por ejemplo vamos a ponerlo por día. Entonces esto es lo que nos mostraría por cada uno de nuestros centros de trabajo, pues de forma diaria, ¿no? Sí que tenemos por aquí también lo que es la carga, y poder ver pues, como os comento, pues diariamente, pues como tenemos 15 horas diarias por esos 2 turnos, pues, como hemos puesto por horas, pues nos va a hacer un cálculo de 15, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vayamos creando esas órdenes, vamos a poder ver esa comparativa, ¿no? Esto sería el apartado de centros de trabajo, y los centros de máquina es lo que os comento, que podemos agruparlo en esos centros de trabajo a nivel de qué detalle queremos tener, ¿no? Pues, por ejemplo, inspección de pintura, pues todo esto lo agruparíamos a este centro de trabajo, y cuando saquemos ese centro de trabajo también nos va a sacar esta configuración que tenemos aquí, ¿no? Dependiendo de los costes que podemos configurar, pues eso nos lo sumará en el centro de trabajo final. Por ejemplo, también podemos hacer consolidaciones dentro de la ficha del centro de trabajo, para que si tenemos pues varios centros de máquina que van a un mismo centro de trabajo, pues poder consolidar todo ese calendario en el centro de trabajo. Vamos a crear una ruta para que lo veáis. Esto ya lo vimos en algún vídeo anterior, pero vamos a recordarlo. Descripción, ruta, producción, silla, el estado vamos a poner como nuevo, y cuando cerremos esa ruta pues lo dejaremos en certificada. Vale, el número de versión que ya os comenté cómo funcionaba para crear varias versiones de esta ruta. Y por ejemplo pues establecer este centro de trabajo, decir cuánto va a ser nuestro tiempo de ejecución. Esto lo ponemos para un poco tener algo de base, pero sí que luego cuando vayamos creando esa orden de producción podemos ir modificando esos tiempos de ejecución, que al final lo que hemos tardado, ¿no? en esa producción, ¿no? Por dejar algo por defecto, pero como comento se puede modificar posteriormente. Vamos a poner, por ejemplo, lo que es un tiempo de ejecución de 1 hora. También podemos, como en la lista de materiales, establecer una cantidad de rechazo, el porcentaje de rechazo, un coste unitario, y sí que importante también establecer, me he olvidado, el número de operación, ¿no? Estos números de operación luego los podemos vincular con la lista de materiales, para que al final saber el orden que va a llevar cada una de las
cada una de las tareas, ¿no? Pues yo perfectamente, si recordáis cuando teníamos, ahora lo repasamos, pero cuando hacíamos la lista de materiales, pues yo puedo coger luego este número de operación y establecerlo en la vinculación de ruta de operación que hay en la lista de materiales, para que se sepa que ese componente se va a usar en el momento que se use ese centro de trabajo, y cuando saquemos esa estructura de nuestro artículo, pues podamos ver esa fase, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues podemos también establecer ese departamento de empaquetado, pues que nos va a llevar 0,5 horas. Esto ya lo tendríamos. Vamos a dejarlo, como os comentaba, en certificado, y aquí sí que ya podríamos usarlo, ¿no? Si nos vamos ahora a productos, a nuestra mesa, vamos a poder encontrarlo desde aquí, y cuando vayamos a ver nuestra estructura, y aquí tendríamos esa estructura que nos junta nuestra lista de materiales con la ruta que hemos establecido, y esto es todo lo que nos llevaría para crear ese producto final, ¿no? Y los componentes y todas las horas de nuestra maquinaria o de nuestros empleados, nuestros técnicos, para crear ese producto final.